Bienvenidos. Y vamos a mirar la palabra de Dios allí desde el versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Amén. Leemos la palabra de Dios allí. Dice la Biblia: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Rogamos que nos dirijas en esta hora y te glorificamos en el nombre de Jesús. Quiero compartir acerca del tema: hoy es el día de restauración. Nosotros observamos en este texto que el Señor Jesucristo fue a la sinagoga como acostumbraba. Pero pensemos un poquito acerca de la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos para estudiar la palabra de Dios y para tener comunión con Dios, tener comunión también con los otros judíos que tenían fe en Dios. Y también se usaba como escuela en la semana, se usaba como escuela para los niños. La sinagoga no fue algo que Dios haya ordenado, como fue el templo de Salomón y el templo que Dios constituyó, sino que la sinagoga fue algo que nació espontáneamente, pero indudablemente fue la voluntad de Dios. Porque la sinagoga fue como la alternativa cuando los judíos fueron dispersos. Recuerde que ellos fueron dispersos varias veces. Y en el libro de Isaías 61, que Cristo está mencionando aquí, los judíos se encontraban dispersos, se encontraban en Babilonia. Recuerde que ellos fueron cautivos en Babilonia por 70 años. Y entonces durante esos años largos de cautiverio, ellos necesitaban nutrirse en su fe, necesitaban nutrirse en la palabra de Dios y en la comunión, y también guardar su cultura, ¿cierto? Su cultura basada en Dios, para que sus hijos no se deformaran, no perdieran la identidad, y la identidad como hijos de Dios se conservara. Entonces se estableció la sinagoga. ¿Cierto que sí? Y la sinagoga continuó, aún hay sinagogas en muchos lugares del mundo, porque Dios ha usado como esa estructura para que los judíos conserven su fe. Pero algo que me llama la atención es que el Señor Jesucristo iba a la sinagoga. Dice que conforme a su costumbre fue a la sinagoga, entró en la sinagoga. Esto es importante entender, que el Señor Jesucristo, perfecto Hijo de Dios, fue a la sinagoga, que era pues imperfecta, ¿cierto? Pero allí él iba, porque él también sentía la necesidad de estudiar con otros la palabra de Dios. Él sentía la necesidad de unirse con otros de la misma fe para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Y él mismo fue a la sinagoga. Ahora, si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo perfecto de Dios, fue a la sinagoga, aunque la sinagoga no es la iglesia, no, es diferente, pero en nuestro contexto es muy similar a lo que son las iglesias. Cierto que sí, donde nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, donde nos reunimos para tener comunión, donde nos reunimos también para tener esa búsqueda de Dios. Y el Señor Jesucristo dice que tenía por costumbre ir allí a la sinagoga. ¿Usted tiene por costumbre congregarse? La palabra de Dios habla de la importancia de congregarnos, ¿cierto que sí? La iglesia es algo muy importante para nosotros, tenemos que entenderlo. La iglesia es algo que Dios ha suplido para fortalecer nuestra vida espiritual, para que juntos con otros adoremos a Dios, para que juntos con otros estudiemos la palabra de Dios. Por eso usted y yo necesitamos congregarnos. Necesitamos entender que es una costumbre buena, es una buena costumbre el congregarnos permanentemente, consistentemente, congregarnos para adorar a Dios, para recibir la palabra de Dios y para preservar nuestra cultura en Cristo, nuestra cultura cristiana y los fundamentos de nuestra vida. Entonces, haciendo ese paréntesis, entendamos la importancia de la iglesia, de congregarse, de estar firmes allí. Pero entrando ya en materia del tema que quiero compartir, hoy es el día de restauración. Observamos que el Señor Jesucristo se levantó y leyó
la palabra de Dios. Recuerde que en las sinagogas no eran libros como este, ¿cierto? De páginas, sino eran rollos, ¿cierto? Y entonces los escritos estaban en rollos, y cuando iban a leer desenrollaban el libro y leían ahí la palabra de Dios. Y leyó en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Cierto que sí? Y cuando el Señor Jesucristo termina de leer, el Señor hace una aclaración. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué importante esta pequeña frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dan testimonio de una persona. ¿Cuántos dicen amén? Toda la Biblia, del Génesis y Apocalipsis, se cumple en una persona. Toda la Biblia da testimonio de una persona. Y esa persona no es un líder religioso, no es un líder político, ni un líder social, ni es un hombre de la farándula. Esa persona no es nadie más ni nadie menos que el mismo Señor Jesucristo. Es decir, toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. La Biblia nos da testimonio de Él. Por eso Él dice: hoy se ha cumplido ante vuestros ojos esta escritura. Porque en Cristo se cumple el propósito de Dios. Jesucristo es el centro de la Biblia. De Génesis hasta Apocalipsis se da testimonio del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ya yendo al texto, si nosotros vamos al paralelo, el texto paralelo, ¿cuál es? El texto paralelo es el texto que dice lo mismo en otra parte de la Biblia. Es decir, es Isaías 61. Isaías 61 está hablando del cumplimiento del año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? Resulta que lo que está profetizando Isaías es que en ese momento, en ese tiempo, Dios es un Dios que obra en los tiempos específicos. En ese tiempo se estaba cumpliendo el momento de ser libres de la esclavitud de Babilonia. 70 años habían sido esclavos, pero ahora el Señor dice: llegó el tiempo de que sean libres, de que sus cadenas se caigan, de que salgan de las prisiones y que reciban el perdón y reciban el respaldo de Dios. Se llamó el año del jubileo. Y se estableció la institución precisamente del año del jubileo, que era que cuando llegaba el año del jubileo, después de cierta cantidad de años, había que perdonar las deudas. Es decir, si alguien debía algo, cuando llegaba el año de jubileo, ya no debía, se le perdonaban las deudas. También si había sido hecho esclavo, porque había una costumbre que por motivo de las deudas una persona podía llegar a ser esclavo, porque no tenía cómo pagar, entonces le tocaba venderse como esclavo. Pero cuando llegaba el año del jubileo, las personas que se habían vendido como esclavas salían libres. Es decir, nadie quedaba en esclavitud, todos eran libres de la esclavitud. Pero también muchos que habían perdido sus propiedades por motivo de las deudas, en el año del jubileo se le devolvían las propiedades, y todas las propiedades volvían a las manos de sus originales dueños. El año de jubileo era un año de bendición, de perdón, de liberación, de devolución de lo perdido. El año de jubileo era el tiempo de la restauración. Pero bíblicamente y en el propósito de Dios, Dios quiere hacer coincidir el año del jubileo con la venida del Señor Jesús. Porque lo que la Biblia quiere enseñar, primero, es que el año del jubileo no solo es para los judíos. El año del jubileo es para todos. Porque la Biblia dice que ante la cruz el mundo es plano. El Señor quiere bendecir todo ser humano, toda criatura, hombre, mujer, niño, anciano. Gloria a Dios. Dios quiere que todos sean bendecidos, no solo el pueblo de Israel. Entonces entendemos que el año del jubileo es para todos. Pero el año del jubileo no es solamente un año.
El año del jubileo es una época, es una temporada que los teólogos han llamado la dispensación de la gracia. Es decir, que durante ese tiempo, desde que Cristo vino a la tierra por primera vez y murió en una cruz, fue sepultado y resucitó, la Biblia dice que empezó el tiempo de la gracia de Dios, donde hay perdón de pecados, donde hay sanidad de nuestro corazón, donde hay liberación, donde todo lo que fue ruina y miseria es ahora restaurado y somos bendecidos en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo, llegó el año del jubileo de Dios. Y el año de jubileo está vigente. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día de salvación desde que el Señor Jesucristo vino. Porque Dios estableció que este tiempo que estamos viviendo sea el tiempo del jubileo, del perdón, de la gracia, de la restauración de Dios. Y es que Dios tiene tiempos. Vemos en el libro de Gálatas, capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo el Señor. La palabra de Dios dice que no somos esclavos, sino que somos hijos, que no somos malditos, sino que somos bendecidos, que podemos recibir bendición, liberación, sanidad, perdón, restitución, porque estamos en el tiempo de la gracia, de la bendición, de la restauración a través del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Alábele y dele gloria, porque en Cristo se cumple esa palabra. Vino la restauración de Israel en ese tiempo. Volvieron de la cautividad de Babilonia. Pero cuando Jesucristo vino hasta acá, todo aquel que necesite el perdón, la restauración, la liberación, la encontrará en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahora, ¿cierto? Porque algunos piensan: ¿cuándo será que Dios restaurará mi hogar? ¿Cuándo será que Dios restaurará mi vida espiritual? ¿Cuándo será que Dios perdonará mis pecados y me hará una persona llena de la gloria de Dios? Y están esperando que sea dentro de 5 años. Están esperando que sea dentro de 10 años. Están esperando que sea dentro de 20 años. Pero vengo a decirle que no es dentro de 10 años. Es ya. Porque ya Cristo murió y resucitó. Y envió al Espíritu Santo para que todo aquel que pueda creer en Él tenga una vida abundante y sea bendecido. Porque estamos en el tiempo de la bendición. Diga conmigo: estamos en el año de jubileo. Fuerte, donde hay restauración, donde hay bendición, donde hay vida, donde la gloria de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Es ya el tiempo de nuestra restauración. Ahora, mirando este texto de Lucas, ¿cierto? Observamos por lo menos 3 cosas, aunque hay más. Pero ahí en Lucas capítulo 4 observamos algunos aspectos de lo que el Señor produjo en su primera venida. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo declaró, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, recuerde que esto lo parafraseó Jesús del profeta Isaías, capítulo ¿qué? 61. Pero recuerde que el libro de Isaías se escribió por lo menos 700 años antes de que Jesucristo hubiese venido. Es decir, Isaías, cientos de años antes, está anunciando que vendría un Salvador, que vendría un libertador, que vendría uno ungido por Dios, que traería restauración total a nuestras vidas. Ese es el Señor Jesús. Pero no solo Isaías, todos los profetas del Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis, profetizaron. Y en la primera venida de Cristo, por lo menos 400 profecías se cumplieron en él como el que es ungido por Dios. Por eso decimos y explicamos que el centro de la Biblia tiene un nombre propio, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
todo el Antiguo Testamento testificando. Más de 400 profecías se cumplieron en él, apuntando proféticamente a la venida de él, y cuando llegó el tiempo se cumplieron todas esas profecías. Qué interesante es esto. Y en la profecía bíblica y en la declaración de Cristo, que dijo que en aquel día se cumplió esa palabra, estaba determinado que él era el ungido de Dios. Por eso dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿A qué se refiere esto? A que él era el Cristo. Recuerde que una vez Pedro le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? El Señor les preguntó a ellos, y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Padre, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos recuerdan esa porción de la palabra de Dios? Es decir, Pedro, inspirado por Dios, declaró la verdad, que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué es la palabra Cristo? La palabra Cristo es una palabra de origen griego que significa el que ha sido ungido por Dios para reinar y para salvar. Jesucristo es el único que ha sido ungido por Dios para reinar y para salvar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Por eso él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo es el Mesías. La palabra Mesías viene del origen griego, del origen hebreo, que significa lo mismo, Cristo, o sea, el Salvador. La Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Les tengo buenas noticias. El ungido de Dios se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria? ¿Cuánto lo alabamos? ¿Cuánto le exaltamos a Él? Gracias a Dios. Por eso el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Yo sé que muchos conocen esto, pero es importante recordarlo, porque con tantas doctrinas, con tantas cosas que salen, se trata de borrar estas verdades. Pero dice Hechos 10, 38: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vale la pena volverlo a leer. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo es el ungido de Dios. Dígalo conmigo: Jesucristo. Pero con ánimo, diga: Jesucristo es el ungido de Dios para reinar y para salvar. Entonces, qué importante es esto. Si usted quiere recibir algo de Dios, usted lo recibe a través de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es decir, el camino al Padre, el camino a la bendición, está a través de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? ¿Lo aceptamos? Él es el ungido de Dios. Ahora, nosotros observamos que la unción se hacía para los profetas, los reyes y los sacerdotes. Eran ungidos los reyes, los profetas y los sacerdotes, ¿cierto? Dios había ordenado. ¿Y cómo era eso? Era que el sacerdote traía al profeta o al rey o al otro sacerdote y le colocaba aceite sobre la cabeza. Y el aceite descendía de la cabeza, como dice un salmo, hasta el borde de sus vestiduras. Y ese aceite representaba la presencia del Espíritu Santo en esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Representaba en primer lugar que había sido apartado por Dios, porque es que el ungido para rey, el ungido para profeta o para sacerdote, no era que él mismo dijera: yo quiero ser profeta, yo quiero ser rey. No, sino que Dios lo escogía y lo apartaba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios lo tomaba y lo apartaba. Nadie tomaba para sí esa honra, sino al que Dios escogía y apartaba. Pero también hemos dicho que derramaban aceite sobre su vida y lo consagraban. Ahora, ese aceite representa, dijimos, al Espíritu Santo, pero representa en primer lugar el mover sobrenatural de Dios en esa persona. Es decir, esa persona tenía el mover sobrenatural de Dios.
Ahora entendamos lo siguiente: el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, Jesucristo como ungido de Dios tiene poder para sanar, para salvar, para libertar. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo es sobrenatural. Es decir, no creemos en un movimiento o en una ideología o en una teoría. Creemos en el Cristo que tiene poder, en el Cristo que liberta, en el Cristo que restaura, en el Cristo que bendice, en el Cristo que tiene toda autoridad. Y tiene que ver con lo sobrenatural. Siempre que usted se encuentra con Cristo, tiene que pasar algo sobrenatural. Tiene que haber un cambio sobrenatural. Tiene que haber cosas sobrenaturales que solo Dios puede hacer. Esa es la diferencia del evangelio a las religiones. El evangelio es el poder de Dios. Entonces también significaba el derramamiento del aceite, significaba que Dios capacitaba a esa persona, le daba sabiduría y le daba poder, y que el mover sobrenatural estaba con ellos. Qué importante es entender eso. El evangelio, diga conmigo, es sobrenatural. Usted tiene que esperar hoy un milagro de Dios. No mañana, ¿cuándo? Hoy. Tiene que esperar que Dios haga algo en su vida hoy. Usted tiene que estar hoy con la expectativa de, al creer en Cristo, hoy tiene que pasar algo en su vida, hoy, ahora, ya. Porque estamos en el tiempo de la gloria de Dios. Estamos en el tiempo de la bendición de Dios. Ahora, dice el texto que estamos viendo en Lucas capítulo 4, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo fue ungido. Ya vimos entonces del ser ungido. Pero ¿para qué fue ungido? Primero, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para dar qué? Buenas nuevas. Y es que eso significa evangelio. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas nuevas. ¿Sabía usted eso? Evangelio significa buenas nuevas. Y es que el evangelio son buenas nuevas. El mundo está lleno de malas noticias, ¿cierto que sí? Noticias de crisis económica, ¿cierto? De embargos, noticias de hogares que se están despedazando en este mismo momento, noticias de carestía, de desempleo, ¿cierto? Noticias de violencia, noticias de terremotos, de catástrofes, de delincuencia, de impunidad. Malas noticias son las que se escuchan hoy. Pero déjeme decirle que Cristo siempre nos trae buenas noticias. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero alábelo, alábelo. Dele gloria a Dios. Dígame si no son buenas noticias. Cuando un hombre estaba ciego por décadas, cierto que sí, y no podía ver la luz del día, y el Señor Jesucristo vino y lo sanó, y desde ese momento podía ver. ¿Son buenas o son malas noticias? Muy buenas noticias, cierto que sí. Estaba ciego y ahora veía la luz. Dios quiere hacer milagros en tu vida y quiere darte buenas noticias en esta mañana. No son buenas noticias para aquella mujer que la iban a apedrear porque la habían descubierto en pleno acto inmoral, y muchos hombres con piedras en la mano la iban a lapidar, la iban a matar a piedra, cuando Jesús apareció y dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Dice que todos se fueron, desde los más grandes hasta los pequeños, y le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Buenas noticias o malas noticias? Estaba a las puertas del infierno, iba a morir apedreada, pero Cristo le trajo buenas noticias. No son buenas noticias aquel hombre que era leproso, y cuando el sacerdote examinó su cuerpo y dijo: eres leproso, desde este día tendrás que vivir lejos de tu familia. No te podrás acercar a tus hijos, no te podrás acercar a tu esposa, no te podrás acercar a tus amigos, ni a nadie, ni a ningún familiar. Tendrás que vivir lejos de la ciudad, aislado, porque eres un maldito por Dios. Porque la lepra representaba la maldición.
Y entonces el leproso estaba aislado, no se podía acercar a nadie. ¿Cómo sería tan terrible la condición de un leproso que cuando él se acercaba tenía que gritar de lejos: ¡leproso! ¡Aléjese de mí! Soy una desgracia, soy una maldición, soy un fracaso, no sirvo para nada, soy la escoria de la sociedad. Así se sienten algunos. Se sienten aislados, se sienten rechazados, se sienten como una basura. Pero el Señor Jesucristo no tuvo asco del leproso, sino que cuando un leproso se le acercó, el Señor Jesucristo tocó al leproso y le echó fuera la lepra. ¿Buenas noticias o no son buenas noticias? Dígame. Bendito el Señor. Tantos milagros que el Señor hizo, trayendo buenas noticias. Yo no sé por qué hay gente que rechaza la palabra de Dios, si la palabra de Dios solo trae cosas buenas: restauración, bendición, liberación. Entonces el Señor vino a traer buenas noticias de que el hombre puede ser restaurado, de que el hombre puede ser perdonado, de que el hogar puede ser reconstruido, de que la enfermedad incurable puede ser echada fuera, de que las ataduras demoníacas pueden salir y estar fuera, y la persona puede ser bendecida y tener la presencia de Dios. Buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. Por eso entonces estas buenas noticias las encontramos en Isaías 61. Recuerde, vamos entonces ahora a Isaías 61, que es de donde el Señor tomó el texto y parafraseó, y no parafraseó, lo citó literalmente. Dice versículo 4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Buenas noticias: que tu vida que ha sido destruida puede ser restaurada. Que tu salud que fue destruida puede ser reconstruida. Que tu hogar que fue destruido puede ser restaurado. Buenas noticias. Dice el Señor: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán ciudades asoladas, arruinadas y escombros de muchas generaciones. Esa buena noticia es para ti, que tu vida puede cambiar, que tu vida puede ser mejor, que todos tus fracasos pueden quedar en el pasado y que tú puedes, con la ayuda de Cristo Jesús, reconstruir tu vida, mujer, reconstruir tu vida, joven, reconstruir tu vida, varón. Que las cosas que te afligieron y te destruyeron no tienen por qué seguirte amargando y destruyendo, porque hoy Cristo te da una vida nueva, una vida llena de bendición, y lo que viene para ti es mucho mejor de lo que tú viviste en el pasado. Cosas buenas tiene Dios para ti. Búscalo ahora, entrégale la vida al Señor, porque el Señor nos trae buenas noticias. Y también en el versículo 3 de Isaías 61 dice la Biblia: buenas noticias. Así, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Buenas noticias: que si estás afligido, deprimido, solitario, triste, Dios te traerá gozo, te traerá alegría, te traerá restauración y transformará tu vida. ¿Quieres esas buenas noticias? ¿Quieres la transformación que Él te puede dar? ¿Quieres ser transformado por el poder de Dios? Buenas noticias, para que tu vida no esté en el fracaso, no esté en la derrota, sino que tú tengas alegría, gloria en lugar de ceniza, bendición de Dios. Pero también el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, dice el texto, ¿cierto? A sanar a los quebrantados de corazón. Esto quiere decir, hermanos, que muchas veces estamos quebrantados por un pasado difícil, ¿cierto? En una escuela para padres un hombre testificaba que un tío lo violó y a la semana lo violó un profesor. Y él decía: pero ¿cómo es esto? ¿Será que esto es lo normal en la vida?
Quizá tu padre te violó, quizá alguien te hizo tanto daño, quizá te maltrataron, te hicieron tanto daño, quizá tu esposa te abandonó, quizá tu esposo te dejó por otra. Quizá tu mejor amigo te traicionó y te pagó mal. Quizá tu familia te botó como si fueras una basura. Quizá muchos te han despreciado. Quizá muchos te han robado dinero. ¿Cierto que sí? Te robaron los sueldos, te robaron los trabajos, te destruyeron tu familia. ¿Cierto que sí? Y te has llenado de amargura, te has llenado de resentimiento, te has llenado de ese dolor. ¿Cierto que sí? Has sido abusado, maltratado y tu corazón está herido y resentido. Solo piensas en cuándo te vas a vengar porque tu corazón está herido. Pero te tengo buenas noticias. Hoy Jesucristo quiere sanar tu corazón. Yo no sé lo que cada uno siente ahorita. ¿Qué cosas están allá? Y usted dice, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que Cristo puede sanar hoy nuestros corazones. Si tú le dices, Señor, tú sabes lo que a mí me pasó. Cuán injustos fueron conmigo. Cuánto me atropellaron. Cuán malvados fueron. Pero vengo hoy a ti y te ruego que me sanes mi corazón. Te ruego que me vendes mi corazón. Te ruego que sanes mis heridas. Isaías capítulo 1, versículo 5 dice cómo es la condición de muchos corazones hoy en día. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces la palabra de Dios dice que el corazón de muchas personas es como una llaga podrida, como una llaga maloliente, como una llaga que su pura pus está infectada. Así son los sentimientos de algunas personas. Su corazón está triste, amargado, resentido. Pero las buenas nuevas tienen que ver con que el Señor sana el corazón quebrantado. Ven a Cristo y dile, Señor, mi corazón está afligido, mi corazón está herido. Me han hecho tantas cosas que estoy amargado contra muchos. Pero Señor, sana mi corazón. ¿Cuántos queremos que nuestro corazón lo sane el Señor Jesucristo? Vengamos hoy al Señor, digámosle lo que hay en nuestro corazón y el Señor sanará nuestras vidas. Entonces vemos otro aspecto también, es el siguiente. El Señor Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. Y esto es lo que el Señor proclama ahí en Lucas 4, pero también en Isaías 61. Diga conmigo, Él vino a libertar a los oprimidos. Es decir, Él vino a abrir la cárcel. ¿Cierto que sí? Porque muchas personas están presos, pero es un cautiverio no de barrotes de acero o de hierro. Es un cautiverio de pecado. Y en ese cautiverio hemos estado todos nosotros. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos los que estamos aquí en este salón, todos hemos pecado. Aquí nadie puede decir, yo soy como Santa Teresa de Calcuta. Casi no he pecado. Todos hemos pecado. ¿Alguna Santa Teresita para orar por ella? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. El problema de nosotros es que decimos, soy muy buen padre, soy muy buen esposo, soy muy buen patrón, soy muy bueno en esto y aquello. Pero la Biblia dice que somos pecadores. Y de ahí no se escapa nadie. Nosotros tenemos entonces que entender que las cárceles son cárceles de pecado. Romanos 3, 10 al 12, la palabra del Señor dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros tenemos que entender que en esa situación estamos todos nosotros.
El pecado no importa que lleve años en la iglesia o que hasta ahora esté viniendo. El pecado es la afrenta de las naciones. El pecado es la desgracia de la familia. El pecado es lo que destruye al hombre, a la mujer, al joven, al adolescente. Y el pecado destruye. Déjeme decirle algo. El pecado trae en su naturaleza maligna la destrucción. Dice la palabra, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. O sea que en el pecado viene muerte, viene destrucción, viene afrenta. Cuando nosotros pecamos no es que Dios nos ponga la mano y nos aplaste de una. No, cuando nosotros pecamos perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos oportunidades, adquirimos enfermedades. Nuestra alma se enferma, nuestro cuerpo se empieza a deteriorar. Porque el pecado, el que practica el pecado en sí mismo trae una ponzoña, en sí mismo trae un veneno. Cuando nosotros pecamos, algo malo se queda en nosotros, consecuencias quedan en nosotros. La mujer que aborta es una mujer que se siente culpable. Y esa mujer que ha abortado, quizá hay algunas aquí que todavía no han arreglado eso con Dios. Esa mujer le entran espíritus de suicidio. Esa mujer vive deprimida, afligida, porque por el pecado del aborto, que es un asesinato, su conciencia se mancha, se siente culpable. La mujer que es adúltera, que le engaña a su esposo, dice: mi esposo no lo sabe, pero yo siento por dentro que me estoy carcomiendo. ¿Sabe por qué? Porque es que el pecado en sí mismo trae desgracia, en sí mismo trae muerte, en sí mismo trae dolor. Y Dios no ha movido un dedo contra ti, pero tu pecado te ha alcanzado. Tu pecado te está destruyendo, tu pecado te está moliendo por dentro. Pero solo Cristo puede quitar nuestros pecados. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede quitar nuestros pecados con su preciosísima sangre. Solo Cristo puede perdonarnos y limpiar nuestra conciencia y quitar las consecuencias del pecado. Pero la Biblia dice que Él vino a libertar a los cautivos, a abrir la puerta de la cárcel. La cárcel se llama pecado. Isaías 59:2 nos dice literalmente, leámoslo por favor, de la siguiente forma: pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su oído para no oír. ¿Qué produce el pecado? El pecado produce que Dios se aleje de nosotros. El pecado produce que Dios no escuche la oración. Cuando alguien en pecado ora, sus oraciones pegan contra el techo y se devuelven como una bolita de caucho, ¿cierto? Se devuelve como una bola de golf. Salta, no pasa el techo, porque se cumple esta palabra: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La cárcel se llama pecado, que nos aleja de Dios. Pero también la cárcel se llama pecado porque nos esclaviza. Vamos a San Juan, por favor, capítulo 8. Abra su Biblia. Vamos a San Juan 8 y observamos allí que el pecado esclaviza. Por eso la Biblia dice que Jesús vino a traer libertad a los cautivos y vino a abrirle la puerta a los presos del pecado. Juan 8, por favor, versículo 31, dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre.
el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos liberta del pecado? ¿Quién es el que abre la cárcel y nos saca a libertad y rompe las cadenas y rompe las cárceles de pecado? Se llama el Señor Jesucristo. Tú necesitas que Él te abra la cárcel, que no sigas esclavo de tantos pecados y maldades que te están consumiendo, que te están atando, que te están encarcelando. Ven a Jesús y dile: Señor, libértame de las cárceles del pecado, porque Él vino para abrir la cárcel a los cautivos, para que se caigan las cadenas de maldad y seamos libres y no seamos destruidos por el pecado y no traigamos afrenta a nuestras familias. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Cristo hoy. ¿Qué te impide entregarle la vida a Jesús hoy? ¿Qué te impide venir a los brazos de tu amado Salvador y decirle: Señor, dame una nueva vida? Señor, sálvame. Señor, restáurame. Señor, trae a mi vida el gozo, la paz, la sanidad, la liberación, la bendición, el perdón. Ven a Cristo. ¿Qué te impide venir a Él? ¿Qué te impide entregarle la vida a Él? Porque Él es el único que te puede restaurar. Tienes que venir a Él y ser salvo. El libro de Isaías capítulo 1, para que oremos, vamos a leer los versículos 16 al 18. La palabra del Señor dice que Él es el que abre las cárceles para que nosotros seamos verdaderamente libertados por Él. Dice el versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que no hay pecado, por grotesco que parezca, no hay pecado por negro que sea, no hay pecado por malvado que sea, que el Señor no perdone. El Señor dice que vengamos a Él. El Señor dice que estemos a cuenta con Él. El Señor dice que si nuestros pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve, vendrán a ser blancos como blanca lana. Porque el único, escúcheme bien esto para terminar, el único que puede quitar tus pecados se llama el Señor Jesucristo. Y los puede quitar porque Él derramó su sangre hasta la última gota de ella en la cruz del Calvario. Tus pecados no son limpios por penitencias, o porque des dinero a la iglesia, o porque ores y ayunes, o vengas a la iglesia y te persignes. Tú eres perdonado porque la preciosísima sangre se derramó en la cruz. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendita esa sangre. Esa sangre te quiere lavar. Esa sangre te quiere perdonar. Esa sangre te puede libertar. Ven a Cristo ahora y dile: Señor, sé mi Salvador. Señor Jesucristo, sé mi libertador. No endurezcas tu corazón en este día. No cierres tu corazón contra Él y diga: algún día de pronto. No, porque hoy Él nos está dando la oportunidad de ser perdonados, de ser sanados, de ser libertados, de ser restaurados. ¿Le darás la espalda al Salvador? ¿Le dirás no? ¿Dirás un día de estos? ¿O le dirás: yo quiero a Cristo ahora mismo? Yo quiero a Jesús ahora mismo. En el nombre de Jesús, yo quiero a Cristo.
Amén. De gloria del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos. Santo. Y los puedo sentir. Santo. Los vientos de Cierra tus gloria del Espíritu Santo. Ponte en pie en esta hora. Yo los puedo sentir. Santo. Los vientos Padre, de los vientos de gloria del Venga, Padre. Espíritu Salvación. Santo. Venga salvación, Padre. Espíritu Santo, Yo los todos puedo orando. sentir. Todos orando. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Venga tu salvación. Invoco la salvación de Jehová. Ore. Venga la salvación de nuestro Dios. Se revela el brazo de Jehová ahora. Se revela el brazo de Jehová ahora. Y avívanos. Brazo de Jehová. Revélate ahora. Manifiéstate, Señor. Libertando. Rompe, Padre, el imperio. Vivifícanos. Sea roto. Sopla. Brazo de Desde Dios. el norte. Pelea por este pueblo. Trae tu soplo. Y avívanos. Sopla. Brazo de Desde Jehová. el norte. Destruye el viento, Señor. Trae tu aliento. Ahora. Vivifícanos. Este momento es un momento crucial en tu vida, amigo, amiga. Este es un momento muy importante para ti. Dios te ha traído para que te reconcilies con Él. Quizá un tiempo caminaste con Dios, pero ya te olvidaste de tu Creador. Un tiempo buscaste a Dios, pero lo abandonaste. Vuelve hoy. Dios te ha traído para que te reconcilies hoy, ahora, y vivas para Dios. O quizá nunca has caminado con Dios. No se distraiga. Este es el momento en que Dios quiere que vuelvas a Él ahora mismo. Que ahora mismo te reconcilies con Él, para que su brazo de poder te liberte, para que su brazo de autoridad te rescate. Pero hoy es el momento de volver a Dios. Es ahora. Es ya. Yo te quiero rogar, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu Creador ahora mismo, para que se abran los cielos y venga bendición, para que las cárceles se abran, para que se caigan tus cadenas, para que tus maldiciones se vayan y esos demonios sean echados fuera. Ven a Cristo ahora mismo. Reconcíliate con Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí quieren volver a Él, a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí quieren reconciliarse con Él? ¿Cuántos de los que están aquí dicen: Dios mío, perdóname? Dios mío, sálvame. Señor Jesucristo, rescátame. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo le quiero animar que si usted es uno de ellos, allí en su lugar donde está, allí en su puesto, en su silla, ahí donde usted está, haga esta oración. Por favor, ore conmigo a Dios. Vamos a orar a Dios. Repita esta oración. Diga: Padre Celestial. Fuerte, fuerte. Diga: Padre Celestial, soy pecador, me he alejado de ti, pero en esta mañana yo te ruego que tengas misericordia de mí. Padre, perdóname todos mis pecados. Ore, por favor, no se distraiga. Padre Celestial, perdona mis pecados. Renuncio a lo malo, renuncio al pecado, renuncio a la maldad y te pido que me perdones. Señor Jesucristo, yo creo, fuerte diga: Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí
que hoy me perdones, que hoy me restaures y que hoy me hagas una nueva criatura. Diga conmigo, hoy me reconcilio con Dios y recibo a Cristo como mi único Salvador y como mi único Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Todos orando, con nuestros ojos cerrados. Yo quiero hacer una oración por aquellos que a su vez oraron y le pidieron a Dios que los restaurara y los perdonara. Quiero orar por usted en esta mañana. ¿Hay alguien que oró esta oración hoy por primera, por segunda o por tercera vez? ¿O que la hizo nuevamente después de mucho tiempo? Quiero orar por usted. Por favor, todos orando, nadie se distraiga. Los que hayan orado, levanten una mano. Levanten su mano y diga, yo hice la oración. Levante esa mano y diga, yo hice esta oración. Dios bendiga a este varón. Dios bendiga a esta mujer. Dios bendiga a esta mujer. ¿Quién más oró? Levante la mano así con ánimo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Téngala bien en alto. ¿Quién más hizo esta oración? Levante su mano.